Bueno, pues tal como lo presentaron, soy asistente académico del programa de administración, egresada con mucho orgullo de esta institución en los programas de administración financiera y administración de empresas y la especialización en gerencia integral de la calidad. En estos momentos pues me desarrollo como asistente académico de los programas de administración y docente en la asignatura de procesos administrativos en las tecnologías de gestión turística y hotelera, administración financiera y administración logística. Mi práctica básicamente está enfocada en la evaluación, en la lúdica como medio de evaluación. No es un misterio para ninguno de nosotros como docentes que el simple hecho de evaluar a otra persona genera en ella temor. Inclusive con nosotros mismos como docentes, al saber que vamos a ser evaluados por un par nuestro o por otras personas, eso genera en nosotros el temor de estar en la mira, el temor de ser juzgados o el temor de ser evaluados. En los estudiantes sucede lo mismo. Pues yo me he puesto en la tarea de demostrarle a los jóvenes, a los estudiantes y a mis compañeros docentes que la evaluación no necesariamente tiene que ser un mecanismo de control y de temor para ellos. Ellos pueden ser evaluados de una manera en la que se puedan sentir a gusto, felices, satisfechos, jugando, demostrando lo que aprendieron a través de esos distintos juegos, de esas distintas lúdicas, en las que se divierten ellos y nos divertimos nosotros, eso se los puedo asegurar. En la presentación que yo les traigo está basada pues en tres partes. La primera es la caracterización de ese grupo al que tenemos aquí como muestra, porque de hecho esta práctica se la apliqué a los tres grupos a los que les doy clase, pero solamente está en fotos, está el registro de uno de esos grupos. La segunda parte habla sobre esos referentes teóricos y pedagógicos bajo los que yo me rijo para crear esas distintas actividades lúdicas que se me ocurren, porque esta no es la primera. Han sido ya varias experiencias que he tenido, afortunadamente, gracias a Dios, han sido satisfactorias para los estudiantes y para mi persona. Y por último, pues la presentación gráfica de esos registros fotográficos, pues de esas prácticas en el aula de clases. La información general de ese grupo al que se le aplicó esta práctica específicamente hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en el programa de Gestión Turística y Hotelera, segundo semestre, asignatura Procesos Administrativos. Esta población tiene unas características generales, específicas, pero dan a demostrar, y ya lo veremos, y nos reconfirma el tipo de población estudiantil que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una característica como institución y es el tipo de población estudiantil que viene al Tecnológico Confenalco. En este grupo en particular tengo 11 estudiantes, pero el día que se les aplicó la prueba solamente asistieron 10, por eso en las gráficas y los resultados ustedes solamente van a observar 10 personas, 10 estudiantes. De ellos, 10 son mujeres y un solo hombre. Y hago la aclaración, sí es un hombre. Y hago la aclaración porque por ahí me preguntaban, pero de verdad, como cuando ellos se juntan mucho con mujeres, como que no, es un hombre y un hombrecito de verdad. ¿Ya? Son 10 mujeres y un hombre. Las edades en las que ellos oscilan, tengo una de 16, 4 de 17, 3 de 18, una de 25 y una de 29. Como se pueden dar cuenta, la gran mayoría tiene un mismo nivel de edades, por lo tanto es un grupo cuyos intereses prácticamente son los mismos. Sus actividades, su forma de actuar, su forma de hablar y los intereses que tienen prácticamente son los mismos.
eso es algo que se debe aprovechar en un aula de clases. El estrato social al que pertenecen mis estudiantes de este grupo, hay 1 en el estrato 3, 2 en el estrato, 3 en el estrato 1, 3 en el estrato 2 y 4 en el estrato 3. Una vez queda demostrado cuáles son los estratos sociales a los que el Tecnológico Confenalco está apuntando y que son nuestros estudiantes. Y el tipo de institución de donde vienen de su bachillerato son 8 estudiantes de instituciones públicas y 2 de instituciones privadas. Tengo 2 estudiantes trabajando, los otros no trabajan, son únicas y exclusivamente estudiantes. Y una pregunta muy interesante, ¿cuántos de ellos conocen nuestro modelo pedagógico? 4 dicen que medianamente lo conocen, 2 respondieron que no tienen ni idea de cuál es nuestro modelo pedagógico, pero 4 de ellos dicen sí conocerlo. En conclusión, en esta primera parte, como les dije, es una población común y estoy segura que todos nosotros tenemos ese mismo factor general en nuestra población. Estudiantes de estrato 1, 2, 3, que vienen de instituciones, la gran mayoría de instituciones públicas, muchos de ellos con unas falencias marcadas en la lectura, en la escritura, en la comprensión de la lectura. Y es nuestra tarea, es nuestra, lograr que esos muchachos, a través de la lectura, a través de la escritura, que nosotros aquí en la institución les damos, les probamos, les damos a hacer, a trabajar, ellos logren alcanzar esas competencias con las que no llegan aquí al bachillerato, no llegan aquí a la universidad, perdón. La práctica está enfocada a una de esas estrategias pedagógicas que tiene nuestra institución y es el plan lector. Todos nosotros sabemos, debemos implementar un plan lector en cada una de nuestras asignaturas y ese plan lector debe estar enfocado a la complementación de esas prácticas y de esas temáticas y de esos saberes que nosotros impartimos en nuestras aulas de clase. Deben ser el complemento de eso que nosotros estemos haciendo. Y obviamente esas lecturas deben ser lecturas comprensibles en los niveles en los que ellos se encuentran. De nada sirve que nosotros le coloquemos a los estudiantes unas lecturas sobrecargadas de un vocabulario, de una jerga que ellos no van a entender, porque entonces no estamos haciendo nada. Yo utilizo mucho el plan lector para reforzar las temáticas o los saberes que yo les doy a ellos en clase. Eso se hizo con el libro ¿Quién mató el cambio? Ya más adelante pues les voy a hablar de qué se trata el libro. En estos momentos pues les voy a comentar cuáles son mis referentes teóricos y pedagógicos en los que yo me baso para realizar esas distintas prácticas en los diferentes momentos en las asignaturas que imparto. Tengo pues como primer referente nuestro proyecto educativo institucional. En él todos sabemos que contamos y nos habla sobre nuestra misión como docentes, nos habla de la docencia, cómo la debemos impartir y cuál es nuestra responsabilidad ante la institución y ante la sociedad al formar a esos muchachos que traemos acá. Tenemos un compromiso de innovación, de investigación y de ser interdisciplinarios en todo lo que nosotros hacemos. Nuestras asignaturas deben evidenciar y deben integrar no solo la asignatura como tal que nosotros estamos impartiendo, sino muchas otras experiencias, muchos otros saberes o muchas otras temáticas que para ellos sean necesarios y también la parte integral. Recuerden que nosotros estamos formando seres humanos. Jamás se nos debe olvidar que esa persona que está sentada en un aula de clase, en una silla, es un ser humano que tiene ilusiones, que tiene sueños, que tiene sentimientos, pero que también tiene una serie de problemas inclusive más grandes que las de nosotros. Una serie de carencias
muchas veces afectivas, más grandes que las que podemos tener nosotros. Imagínense ustedes un estudiante que llega con un problema cualquiera de su casa la noche anterior o en la mañanita temprano antes de salir de ahí, peleó con su mamá, con su papá o le pasó cualquier cosa. Y resulta llega al salón de clase y se encuentra al docente que es el ogro más grande que ha podido ver. Señores, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cuántos estudiantes han desertado por mi culpa, por mi actitud? ¿O cuántos estudiantes están allí sentados en semestres más avanzados gracias a mi actitud y a mi labor como docente que impedí que en un momento determinado ese muchacho se fuera de aquí? Es un momento de que reflexionemos por lo menos eso. ¿Cuál es nuestro papel con esos muchachos que están aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Otro referente que tengo es pues nuestro proyecto educativo del programa. En él tenemos algo muy importante y es lo que es la educación en estos tiempos actuales. Debemos ser conscientes que los estudiantes que tenemos hoy en las aulas de clase no son los mismos estudiantes de hace 10 años, 15 años o 20 años para esos docentes que tienen todo ese tiempo en la institución. Es más, ni siquiera son como éramos nosotros cuando estudiábamos. Ellos hoy día tienen una serie de herramientas con las que nosotros no contamos. Ellos hoy día tienen una internet en la que encuentran absolutamente toda la información que quieran, solo que aún no saben cómo discernir en esa información, no saben en realidad escoger cuál es la información que sirve y la que no les sirve. Tienen una serie de medios de comunicación que nosotros no contábamos. Cuando estudiábamos nosotros en el bachillerato, entramos a la universidad, pensamos en algún momento el celular, el portátil, la tablet. Claro que no somos tan viejos tampoco, pero el que tenía por lo menos en esa época un celular era hijito de papi y mami. El que tenía un computador de esos, como digo yo, los cabezones, porque esos eran los que existían en ese momento, tenía plática. La mayoría de nosotros no lo tuvo. Ellos lo tienen todo. Es nuestra misión también ayudarles a ellos a aprender a escoger la información con la que se deben quedar de todas esas tecnologías, porque la tecnología no es mala, lo que pasa es que está mal utilizada. Los jóvenes la utilizan mal. Pero si ellos hicieran un buen uso de esas tecnologías, les aseguro que la educación fuera distinta en estos momentos. Tenemos en nuestro modelo, en nuestro proyecto educativo que habla también sobre los ambientes de aprendizaje y por recta obligación en el ambiente de aprendizaje debemos hablar de las lúdicas. Tengo el modelo pedagógico de la institución, pues que habla sobre un modelo investigativo contextualizado interdisciplinario. Nuestro modelo pedagógico es muy puntual con el tema de la evaluación y habla unas cosas muy importantes y puntuales sobre la evaluación, de lo que ya les hablaré más adelante. Tengo pues el proyecto docente de la asignatura de procesos administrativos y obviamente el proyecto institucional que es el plan lector. Cuando hablamos de nuestro modelo pedagógico y lo que el modelo pedagógico habla de la evaluación, el mismo modelo nos habla de lo que fue el modelo tradicional y lo que dice y pretende nuestro modelo actual. El modelo tradicional dice que se enseña para evaluar lo enseñado, que se aprende para hacer evaluar lo aprendido, que primero se enseña y uno aprende y luego se evalúa a través de pruebas objetivas y o exámenes. Y ahora bien, ¿qué es un examen? Es cantidad de conocimiento que el estudiante es capaz de repetir desde los textos, guías y apuntes tomados en la clase. Se aprende para responder exámenes, para mantener el promedio y para permanecer en la universidad. ¿Qué nos dice entonces nuestro modelo pedagógico sobre la evaluación? Nos dice que enseñar y aprender son signos y son
sinónimos, de evaluación. Se enseña y aprende valorando, interpretando, explicando, en otras palabras, evaluando. El evaluador, es decir, cuando nos vemos nosotros como evaluador, es a su vez un aprendiz y evaluado. Y el evaluado es al mismo tiempo enseñante y evaluador. Si nosotros reflexionamos ante esto que nos dice nuestro modelo pedagógico, podemos concluir que en un momento determinado de una evaluación, nosotros también estamos siendo evaluados. Nosotros en ese momento también somos tanto evaluadores como evaluados, y ellos, nuestros estudiantes, también son evaluadores. Evaluadores de nuestras prácticas, evaluadores de lo que nosotros en realidad le enseñamos. Recuerden que esos egresados que salen de la institución, cuando decimos que son estudiantes de calidad o egresados de calidad, son el reflejo del docente de calidad que tuvo en el aula de clase. Si nosotros sacamos excelentes estudiantes es porque tuvieron excelentes docentes, excelentes personas que hicieron su labor de la mejor manera y que los llevaron a ellos a ser excelentes. Porque recuerden cómo entran esos muchachos aquí, pero también recuerden cómo salen. Para el modelo pedagógico, la evaluación no es un acto de penalización y castigo. Para muchos docentes, la evaluación es un mecanismo de control y de poder. Para nuestro modelo pedagógico, la evaluación es un acto de producción de reflexión y conocimiento académico y humanístico que define nuevas relaciones interpersonales, intrapersonales con la vida misma de los sujetos educativos, la institución y la cultura. Y les recuerdo que los sujetos educativos son ellos y nosotros, los estudiantes y nosotros los docentes. Para nuestro modelo pedagógico, le apuesta a la evaluación como una estrategia de formación y no como un mecanismo de calificación. Es decir, nosotros debemos comenzar a cambiarnos ese chip que tenemos de que la evaluación es para colocar única y exclusivamente notas. La evaluación para nosotros debe ser ese mecanismo o esa estrategia, con la que nosotros vamos a verificar y a garantizar la formación de nuestros muchachos. Este modelo pedagógico le apuesta a la formación como un proceso de construcción colectiva, porque es que no es solamente ellos los que aprenden, nosotros también aprendemos. Que se le apunta a nuevas relaciones y prácticas de transformación de nuestro país y de la región. En cuanto al referente que tiene que ver con el proyecto docente de la asignatura de procesos administrativos, el propósito de formación es uno, de esos propósitos de formación, es el de identificar las etapas del proceso administrativo. Traigo a colación específicamente este propósito de formación porque es el que está plenamente ligado con la lectura, con el libro que los muchachos debieron hacer. En ese propósito de formación, se tratan 4 ejes temáticos que son la planeación, la organización, la dirección y el control. Ellos allí aprenden muchos saberes, entre ellos están lo que es el concepto de administración, administración estratégica, misión, visión, objetivos, valores, liderazgo, comunicación, motivación, presupuesto, etc. Muchos de esos saberes estaban plasmados en ese libro. Por último, ese referente que tengo es el propio libro. ¿Quién mató el cambio? Es una fábula administrativa del autor Ken Blanchard. Muchos de ustedes deben conocerlo porque tiene un sinnúmero de fábulas y a mí me gustan este tipo de lecturas para ellos porque tratan los temas de una manera muy dinámica, de una manera muy fácil para que el muchacho comprenda y tiene unas tramas que al muchachito lo van envolviendo y le van llevando a que cada vez lea y lea y lea más, con más ganas esas hojas de ese libro. La fábula cuenta sobre un asesinato corporativo. En la empresa Acme
es el nombre de la organización, encontraron muerto a Cambio. Y Cambio era un miembro de esa organización, era un empleado más. Va entonces el detective Mike McNally a averiguar quién mató a Cambio. Y hay una serie de sospechosos. Entre esos sospechosos está visión, comunicación, presupuesto, cultura, compromiso, patrocinio, equipo de liderazgo, etc. Si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los personajes del libro? Funciones, áreas, cargos, responsabilidades administrativas. Todo eso lo vemos en una organización y adicional a eso en nuestra vida diaria. Cuando yo hago este tipo de actividades, también busco que los muchachos, además de que complementen lo que estamos viendo en el aula de clase, lo complementen con esa lectura. Ellos lleven, bueno, pues tal como lo presentaron, soy asistente académico del programa de administración, egresada con mucho orgullo de esta institución en los programas de administración financiera y administración de empresas y la especialización en gerencia integral de la calidad. En estos momentos pues me desarrollo como asistente académico de los programas de administración y docente en la asignatura de procesos administrativos en las tecnologías de gestión turística y hotelera, administración financiera y administración logística. Mi práctica básicamente está enfocada en la evaluación, en la lúdica como medio de evaluación. No es un misterio para ninguno de nosotros como docentes que el simple hecho de evaluar a otra persona genera en ella temor. Inclusive con nosotros mismos como docentes, al saber que vamos a ser evaluados por un par nuestro o por otras personas, eso genera en nosotros el temor de estar en la mira, el temor de ser juzgados o el temor de ser evaluados. En los estudiantes sucede lo mismo. Pues yo me he puesto en la tarea de demostrarle a los jóvenes, a los estudiantes y a mis compañeros docentes que la evaluación no necesariamente tiene que ser un mecanismo de control y de temor para ellos. Ellos pueden ser evaluados de una manera en la que se puedan sentir a gusto, felices, satisfechos, jugando, demostrando lo que aprendieron a través de esos distintos juegos, de esas distintas lúdicas, en las que se divierten ellos y nos divertimos nosotros, eso se los puedo asegurar. En la presentación que yo les traigo está basada pues en 3 partes. La primera es la caracterización de ese grupo al que tenemos aquí como muestra, porque de hecho esta práctica se la apliqué a los 3 grupos a los que les doy clase, pero solamente está en fotos, está el registro de uno de esos grupos. La segunda parte habla sobre esos referentes teóricos y pedagógicos bajo los que yo me rijo para crear esas distintas actividades lúdicas que se me ocurren, porque esta no es la primera. Han sido ya varias experiencias que he tenido, afortunadamente, gracias a Dios, han sido satisfactorias para los estudiantes y para mi persona. Y por último, pues la presentación gráfica de esos registros fotográficos, pues de esas prácticas en el aula de clases. La información general de ese grupo al que se le aplicó esta práctica específicamente hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en el programa de Gestión Turística y Hotelera, segundo semestre, asignatura Procesos Administrativos. Esta población tiene unas características generales, específicas, pero dan a demostrar, y ya lo veremos, y nos reconfirma el tipo de población estudiantil que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una característica como institución y es el tipo de población estudiantil que viene al Tecnológico Confenalco.
En este grupo en particular tengo 11 estudiantes, pero el día que se les aplicó la prueba solamente asistieron 10, por eso en las gráficas y los resultados ustedes solamente van a observar 10 personas, 10 estudiantes. De ellos, 10 son mujeres y un solo hombre. Y hago la aclaración, sí es un hombre. Y hago la aclaración porque por ahí me preguntaban, pero de verdad, como cuando ellos se juntan mucho con mujeres, como que no, es un hombre y un hombrecito de verdad. ¿Ya? Son 10 mujeres y un hombre. Las edades en las que ellos oscilan, tengo una de 16, 4 de 17, 3 de 18, una de 25 y una de 29. Como se pueden dar cuenta, la gran mayoría tiene un mismo nivel de edades, por lo tanto es un grupo cuyos intereses prácticamente son los mismos. Sus actividades, su forma de actuar, su forma de hablar y los intereses que tienen prácticamente son los mismos. Eso es algo que se debe aprovechar en un aula de clases. El estrato social al que pertenecen mis estudiantes de este grupo, hay uno en el estrato 3, 2 en el estrato, 3 en el estrato 1, 3 en el estrato 2 y 4 en el estrato 3. Una vez queda demostrado cuáles son los estratos sociales a los que el Tecnológico Confenalco está apuntando y que son nuestros estudiantes. Y el tipo de institución de donde vienen de su bachillerato son 8 estudiantes de instituciones públicas y 2 de instituciones privadas. Tengo 2 estudiantes trabajando, los otros no trabajan, son única y exclusivamente estudiantes. Y una pregunta muy interesante, ¿cuántos de ellos conocen nuestro modelo pedagógico? 4 dicen que medianamente lo conocen, 2 respondieron que no tienen ni idea de cuál es nuestro modelo pedagógico, pero 4 de ellos dicen sí conocerlo. En conclusión, en esta primera parte, como les dije, es una población común y estoy segura que todos nosotros tenemos ese mismo factor general en nuestra población. Estudiantes de estrato 1, 2, 3, que vienen de instituciones, la gran mayoría de instituciones públicas, muchos de ellos con unas falencias marcadas en la lectura, en la escritura, en la comprensión de la lectura. Y es nuestra tarea, es nuestra, lograr que esos muchachos, a través de la lectura, a través de la escritura, que nosotros aquí en la institución les damos, les probamos, les damos a hacer, a trabajar, ellos logren alcanzar esas competencias con las que no llegan aquí al bachillerato, no llegan aquí a la universidad, perdón. La práctica está enfocada a una de esas estrategias pedagógicas que tiene nuestra institución y es el plan lector. Todos nosotros sabemos, debemos implementar un plan lector en cada una de nuestras asignaturas y ese plan lector debe estar enfocado a la complementación de esas prácticas y de esas temáticas y de esos saberes que nosotros impartimos en nuestras aulas de clase. Deben ser el complemento de eso que nosotros estemos haciendo. Y obviamente esas lecturas deben ser lecturas comprensibles en los niveles en los que ellos se encuentran. De nada sirve que nosotros le coloquemos a los estudiantes unas lecturas sobrecargadas de un vocabulario, de una jerga que ellos no van a entender, porque entonces no estamos haciendo nada. Yo utilizo mucho el plan lector para reforzar las temáticas o los saberes que yo les doy a ellos en clase. Eso se hizo con el libro ¿Quién mató el cambio? Ya más adelante pues les voy a hablar de qué se trata el libro. En estos momentos pues les voy a comentar cuáles son mis referentes teóricos y pedagógicos en los que yo me baso para realizar esas distintas prácticas en los diferentes momentos en las asignaturas que imparto. Tengo pues como primer referente nuestro proyecto educativo institucional.
En él todos sabemos que contamos y nos habla sobre nuestra misión como docentes, nos habla de la docencia, cómo la debemos impartir y cuál es nuestra responsabilidad ante la institución y ante la sociedad al formar a esos muchachos que traemos acá. Tenemos un compromiso de innovación, de investigación y de ser interdisciplinarios en todo lo que nosotros hacemos. Nuestras asignaturas deben evidenciar y deben integrar no solo la asignatura como tal que nosotros estamos impartiendo, sino muchas otras experiencias, muchos otros saberes o muchas otras temáticas que para ellos sean necesarios, y también la parte integral. Recuerden que nosotros estamos formando seres humanos. Jamás se nos debe olvidar que esa persona que está sentada en un aula de clase, en una silla, es un ser humano que tiene ilusiones, que tiene sueños, que tiene sentimientos, pero que también tiene una serie de problemas inclusive más grandes que las de nosotros. Una serie de carencias, muchas veces afectivas, más grandes que las que podemos tener nosotros. Imagínense ustedes un estudiante que llega con un problema cualquiera de su casa la noche anterior, en la mañanita temprano, antes de salir de ahí, peleó con su mamá, con su papá o le pasó cualquier cosa. Y resulta que llega al salón de clase y se encuentra al docente que es el ogro más grande que ha podido ver. Señores, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cuántos estudiantes han desertado por mi culpa, por mi actitud? ¿O cuántos estudiantes están allí sentados en semestres más avanzados gracias a mi actitud y a mi labor como docente, que impedí que en un momento determinado ese muchacho se fuera de aquí? Es un momento de que reflexionemos por lo menos eso. ¿Cuál es nuestro papel con esos muchachos que están aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Otro referente que tengo es pues nuestro proyecto educativo del programa. En él tenemos algo muy importante, y es lo que es la educación en estos tiempos actuales. Debemos ser conscientes que los estudiantes que tenemos hoy en las aulas de clase no son los mismos estudiantes de hace 10 años, 15 años o 20 años para esos docentes que tienen todo ese tiempo en la institución. Es más, ni siquiera son como éramos nosotros cuando estudiábamos. Ellos hoy día tienen una serie de herramientas con las que nosotros no contamos. Ellos hoy día tienen una internet en la que encuentran absolutamente toda la información que quieran, solo que aún no saben cómo discernir en esa información, no saben en realidad escoger cuál es la información que sirve y la que no les sirve. Tienen una serie de medios de comunicación que nosotros no contábamos. Cuando estudiábamos nosotros en el bachillerato, entramos a la universidad, pensamos en algún momento el celular, el portátil, la tablet. Claro que no somos tan viejos tampoco, pero el que tenía por lo menos en esa época un celular era hijito de papi y mami. El que tenía un computador de esos, como digo yo, los cabezones, porque esos eran los que existían en ese momento, tenía plática. La mayoría de nosotros no lo tuvo. Ellos lo tienen todo. Es nuestra misión también ayudarles a ellos a aprender a escoger la información con la que se deben quedar de todas esas tecnologías, porque la tecnología no es mala, lo que pasa es que está mal utilizada. Los jóvenes la utilizan mal. Pero si ellos hicieran un buen uso de esas tecnologías, les aseguro que la educación fuera distinta en estos momentos. Tenemos en nuestro modelo, en nuestro proyecto educativo, que habla también sobre los ambientes de aprendizaje, y por recta obligación en el ambiente de aprendizaje debemos hablar de las lúdicas. Tengo el modelo pedagógico de la institución, pues que habla sobre un modelo investigativo contextualizado interdisciplinario. Nuestro modelo pedagógico es muy puntual con el tema de la evaluación y habla unas cosas muy importantes y puntuales sobre la evaluación, de lo que ya les hablaré más adelante. Tengo pues el proyecto docente de la asignatura de procesos administrativos y obviamente el proyecto institucional, que es el plan lector.
Cuando hablamos de nuestro modelo pedagógico y lo que el modelo pedagógico habla de la evaluación, el mismo modelo nos habla de lo que fue el modelo tradicional y lo que dice y pretende nuestro modelo actual. El modelo tradicional dice que se enseña para evaluar lo enseñado, que se aprende para hacer evaluar lo aprendido, que primero se enseña y aprende y luego se evalúa a través de pruebas objetivas y o exámenes. Y ahora bien, ¿qué es un examen? Es cantidad de conocimiento que el estudiante es capaz de repetir desde los textos, guías y apuntes tomados en la clase. Se aprende para responder exámenes, para mantener el promedio y para permanecer en la universidad. ¿Qué nos dice entonces nuestro modelo pedagógico sobre la evaluación? Nos dice que enseñar y aprender son sinónimos de evaluación. Se enseña y aprende valorando, interpretando, explicando, en otras palabras, evaluando. El evaluador, es decir, cuando nos vemos nosotros como evaluador, es a su vez un aprendiz y evaluado. Y el evaluado es al mismo tiempo enseñante y evaluador. Si nosotros reflexionamos ante esto que nos dice nuestro modelo pedagógico, podemos concluir que en un momento determinado de una evaluación, nosotros también estamos siendo evaluados. Nosotros en ese momento también somos tanto evaluadores como evaluados. Y ellos, nuestros estudiantes, también son evaluadores. Evaluadores de nuestras prácticas, evaluadores de lo que nosotros en realidad le enseñamos. Recuerden que esos egresados que salen de la institución, cuando decimos que son estudiantes de calidad o egresados de calidad, son el reflejo del docente de calidad que tuvo en el aula de clase. Si nosotros sacamos excelentes estudiantes es porque tuvieron excelentes docentes. Excelentes personas que hicieron su labor de la mejor manera y que los llevaron a ellos a ser excelentes. Porque recuerden cómo entran esos muchachos aquí, pero también recuerden cómo salen. Para el modelo pedagógico, la evaluación no es un acto de penalización y castigo. Para muchos docentes, la evaluación es un mecanismo de control y de poder. Para nuestro modelo pedagógico, la evaluación es un acto de producción de reflexión y conocimiento académico y humanístico que define nuevas relaciones interpersonales, intrapersonales con la vida misma de los sujetos educativos, la institución y la cultura. Y les recuerdo que los sujetos educativos son ellos y nosotros, los estudiantes y nosotros los docentes. Para nuestro modelo pedagógico, le apuesta a la evaluación como una estrategia de formación y no como un mecanismo de calificación. Es decir, nosotros debemos comenzar a cambiarnos ese chip que tenemos de que la evaluación es para colocar única y exclusivamente notas. La evaluación para nosotros debe ser ese mecanismo o esa estrategia, con la que nosotros vamos a verificar y a garantizar la formación de nuestros muchachos. Este modelo pedagógico le apuesta a la formación como un proceso de construcción colectiva, porque es que no es solamente ellos los que aprenden, nosotros también aprendemos. Que se le apunta a nuevas relaciones y prácticas de transformación de nuestro país y de la región. En cuanto al referente que tiene que ver con el proyecto docente de la asignatura de procesos administrativos, el propósito de formación es uno de esos propósitos de formación, es el de identificar las etapas del proceso administrativo. Traigo a colación específicamente este propósito de formación porque es el que está plenamente ligado con la lectura, con el libro que los muchachos debieron hacer. En ese propósito de formación pues se tratan 4 ejes temáticos que son la planeación, la organización, la dirección y el control.
Ellos allí aprenden muchos saberes, entre ellos están lo que es el concepto de administración, administración estratégica, misión, visión, objetivos, valores, liderazgo, comunicación, motivación, presupuesto, etc. Muchos de esos saberes estaban plasmados en ese libro. Por último, ese referente que tengo es el propio libro. ¿Quién mató el cambio? Es una fábula administrativa del autor Ken Blanchard. Muchos de ustedes deben conocerlo porque tiene un sinnúmero de fábulas y a mí me gustan este tipo de lecturas para ellos porque tratan los temas de una manera muy dinámica, de una manera muy fácil para que el muchacho comprenda y tiene unas tramas que al muchachito lo van envolviendo y le van llevando a que cada vez lea y lea y lea más, con más ganas esas hojas de ese libro. La fábula cuenta sobre un asesinato corporativo. En la empresa Acme, es el nombre de la organización, encontraron muerto a Cambio. Y Cambio era un miembro de esa organización, era un empleado más. Va entonces el detective Mike McNally a averiguar quién mató a Cambio. Y hay una serie de sospechosos. Entre esos sospechosos está visión, comunicación, presupuesto, cultura, compromiso, patrocinio, equipo de liderazgo, etc. Si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los personajes del libro? Funciones, áreas, cargos, responsabilidades administrativas. Todo eso lo vemos en una organización y adicional a eso en nuestra vida diaria. Cuando yo hago este tipo de actividades, también busco que los muchachos, además de que complementen lo que estamos viendo en el aula de clase, lo complementen con esa lectura. Ellos lleven, la creación del libro se hizo pues a través de 3 lúdicas. Una de ellas era Escaleras y Serpientes, la otra se llama Laberinto del Saber y la otra fue un crucigrama de personajes. Cuando yo hice esta práctica me propuse 5 objetivos. El primero era verificar la lectura del libro a través de distintas lúdicas que motivaran a la participación del estudiante. Demostrar a los participantes que existen otras formas de evaluación distintas a las convencionales. Fundamental esto, señores. La evaluación no es solamente un examen con una hoja, siéntese mijo, coja el lápiz y escriba, y yo con mi cara de puño, cuidando que el muchachito no me haga el machete. ¿Quién dijo que esa es la única forma de evaluar que hay? ¿Quién dijo que esa debe ser la forma de evaluar? Ah, porque es que así siempre se ha hecho. ¿Y cuándo vamos a comenzar nosotros a cambiar lo que siempre se ha hecho? Si existen otras maneras. Motivar a los estudiantes a realizar lecturas relacionadas con la temática vista en clase, relacionar la lectura con la terminología vista en las clases y entender la función de cada cargo dentro de una organización y la responsabilidad que tienen a la hora de implementar cambios en estas. Para llevar a cabo esa práctica, pues ellos se debieron organizar. No todos estuvieron en todas las lúdicas, era según como lo sacaran en una balotica, en una bolsa. Yo tenía 3 balotas, cada una tenía un número del 1 al 3. El que sacara el número 1 iba a participar en la lúdica de Escaleras y Serpientes. El que sacara el número 2 iba a participar en Laberinto de Saber y en la tercera iba a participar en los crucigramas. De esa manera, pues ellos fueron sacando cada uno la opción para la cual iban a trabajar. Escaleras y Serpientes es un tablero que consta de 25 cuadros, valga decirlo, es un tablero hecho por mí en icopor, con vinilo, con unos dados que también los hice yo, y les digo que me divertí y la gocé simplemente haciendo ese material para mis estudiantes. Colorido, porque se supone que la evaluación debía transmitirle alegría
Felicidad a los muchachos. Como les digo, es un tablero que consta de 25 cuadros, 25 casillas. Ellas se juegan con un dado. Dentro de ese tablero, de esas 25 casillas, hay unos espacios donde hay unas escaleras y unas serpientes. Si el joven llega a una casilla donde hay una escalera, esa escalera le da la opción a él de avanzar en el tablero a una casilla más avanzada. Si tiene la mala fortuna de caer en una serpiente, lo que hace es atrasarse en el tablero. Cada una de esas casillas tenía unas preguntas relacionadas con la lectura del libro. ¿Qué tipo de preguntas son? Tenía preguntas sobre los personajes, tenía preguntas sobre momentos específicos, pero habían otras preguntas que eran mucho de relacionar lo que estaba sucediendo en la empresa, en APME, con lo que de pronto estaba sucediendo ya fuera en el aula de clase o en su vida cotidiana. Es decir, había muchas preguntas en las que ellos debían reflexionar y relacionar lo que habían leído con lo que podían estar encontrándose en un momento determinado en un espacio distinto a una organización. De esta manera, pues, los estudiantes pues lanzan su dado y con una ficha de color que se les entrega previamente, ellos pasan a cada una de esas casillas y si quedan en sus escaleras suben, si no, si caen en una serpiente, pues bajan de nivel. Aquí hay unos registros fotográficos de cómo fue la actividad. En la segunda lúdica, que es el laberinto de saber, es un laberinto, un laberinto que cuenta con 38 cuadrantes, pero a diferencia del anterior, en este no todos tienen preguntas. Hay unas casillas que tienen unas fichas de colores y tienen unas preguntas específicas. ¿Qué pasaba aquí? Si el estudiante lanzaba el dado y tenía la fortuna, porque para ellos eso es una fortuna, de recorrer todo el laberinto sin que le cayera donde estaba una pregunta, ellos salían del laberinto victoriosos. Tenían su excelente nota sin haber respondido una sola pregunta. El azar aquí jugó un lugar bastante importante. Se la gozaron, les aseguro, se la gozaron. Por último, tenemos la lúdica referente a los crucigramas. No sé cuántos de ustedes conocen la página Educaplay. Educaplay es una página en internet que les ayuda o nos ayuda a todos nosotros a crear lúdicas de distintas formas, de distintas clases. Allá hay las que ustedes se imaginen. Es simple y llanamente nosotros enfocar en lo que queremos y allí tienen las lúdicas para que ustedes las trabajen. Pues en estas constaba el crucigrama o los crucigramas, porque fueron varios, constaban era de las preguntas, en este caso eran única y exclusivamente de los ¿qué? Personajes del libro. Para terminar, es la parte reflexiva de toda esta actividad. ¿Qué cosas positivas trajo para los estudiantes? ¿Qué cosas positivas trajo para mí como docente? ¿Y qué hay que mejorar tanto para ellos como para mi persona? En los puntos positivos para los jóvenes, podemos decir que comprenden que existen otras maneras de evaluar distintas a las tradicionales. Relacionan los personajes del libro con las funciones del organismo, sobre todo si se trata de una evaluación. Mejorar su léxico, su manera de hablar, su forma de expresarse y crear obviamente esos hábitos de lectura que le ayudarán a complementar su aprendizaje. Por último, ¿qué deja para mí este tipo de actividades? Lograr que mis estudiantes pierdan el miedo ante una evaluación. Complementar esas temáticas que vimos con lecturas de fácil comprensión para ellos. Aplicar todas las terminologías y temas vistos en mi clase con casos que el estudiante pueda analizar y entender fácilmente. Llevar a ese estudiante al aprendizaje significativo, porque lo que aprenden en mi asignatura, les aseguro, lo aprenden para toda la vida. Eso no se los olvida jamás, porque entre otras cosas la asignatura de procesos administrativos
Es la materia fundamental y base para su carrera de administradores. Por lo tanto, lo que ellos aprenden allí no se les olvida nunca, porque lo aplican todos los días de su vida. Y motivar a otros docentes, a ustedes, mis compañeros, a que se involucren en este tipo de prácticas, para que vean cómo lo vamos a pasar de rico y cómo la educación va a ser diferente para ellos. Yo como persona que debo mejorar en este tipo de prácticas, que las preguntas que haga deben tener un componente mucho más reflexivo y que logre que el estudiante piense y analice sobre las situaciones de estudio. Idearme y crear nuevas lúdicas aplicables según las temáticas vistas en el transcurso del semestre. Aplicar 2 o 3 de estas actividades en el transcurrir del semestre, porque de hecho hasta ahora solamente he hecho una en este transcurrir. Y por último, publicar este tipo de ideas y experiencias para que otros docentes se animen y logren en un momento dado trabajar de manera interdisciplinar en este tipo de actividades. Muchísimas gracias.